Estamos muy bien. Está bien. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué versión tenés ahí? Es excelente, excelente. De las mejores versiones porque es muy nueva. Salió como en el 2006, 2007. Me gusta mucho porque la introducción de cada capítulo Es muy buena. Yo estuve en el lanzamiento de esa Biblia aquí en Latinoamérica. Eso fue en el Hotel Dan. Un montón de biblistas explicando cómo la habían realizado y todo. Y me quedé con mi ejemplar y es maravilloso. No sé de qué año sea, pero Esa es muy nueva. la regalaron. Buenas noches entonces. ¿Cómo estamos? Ahora sí. Vamos entonces a comenzar. Esperemos la colección primavera-verano aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Quién estuvo en la charla de ayer? Pocos. Yo. Muy bien. Porque la charla pasada de Biblia había quedado con ustedes en hacer una pequeña intro sobre la interferencia del mundo material y espiritual, ¿cierto? Pero ayer di esa charla, pues, y la pudimos evacuar eso más o menos en una hora pasadita, ¿ya? Entonces eso queda grabado, así que no hay problema por eso. Esa la iba a resumir, a sintetizar hoy en la charla de Biblia, pero pues ahí queda por si quieren darse un paso por eso, que vale la pena entender cómo se mezclan el mundo material y el espiritual y cómo lo que hacemos acá repercute en el mundo espiritual y viceversa. Esto es importante porque muchas de las cosas que en la Biblia a veces parecen como extrañas, a la luz de esa interrelación que nosotros vemos entre el espíritu y la materia de acuerdo a las escrituras, podemos tener luces sobre algunos pasajes que de pronto a veces parecen oscuros y que no entendemos por qué Dios pedía determinados ritos o por qué tenían que suceder determinadas cosas, a veces incluso dramáticas, pero a la luz de ese entendimiento, de esa interferencia y esa correlación entre el mundo espiritual y material, podemos hallar un poquito de luz al respecto. No es que nos vaya a aclarar todo perfectamente, pero nos da luces, porque siempre pues es el Espíritu Santo la luz verdadera que nos va a ayudar a poder a escudriñar y comprender las Escrituras. Qué bueno que hoy tengamos muy presente la persona del Espíritu Santo en este lugar. Qué bueno que lo traigamos a conciencia. Miren, el Espíritu, si bien es Dios, cuando Él se hace presente en nuestro cuerpo, que es su templo, aún a pesar de todo el peso de la divinidad que soporta la figura y la persona del Espíritu Santo, cuando Él habita dentro de cada uno de nosotros, cuando empieza a relacionarse contigo, hay algo que he notado durante todo este tiempo y que lamentablemente la iglesia ha olvidado poco a poco, y es la amistad con el Espíritu Santo. Porque como les digo, si bien es Dios, en la medida en que vas descubriendo ese caminar en el Espíritu, notas que el Espíritu Santo está buscando una amistad. Y no es una amistad cualquiera,
La amistad del Espíritu llega a un punto de complicidad. El Espíritu Santo quiere ser nuestro cómplice. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Un ayudador es un cómplice. Es alguien que comparte contigo situaciones, bien sean buenas, malas, agradables o desagradables. El Espíritu Santo trae complicidad a nuestra vida. Si tú has llegado hoy o estás teniendo problemas o cargas en tu vida, empieza a buscar al Espíritu Santo como un cómplice. Entiende que es Dios, ya sabes que es Dios, pero busca su complicidad. Sabes, el Señor dice que Él nos va a enviar el Paráclito. Paráclito, palabra griega que traduce abogado. El Parácletos era el abogado que sacaba de los problemas a la persona que contratase a ese abogado. En el derecho romano. Y al abogado, en un juicio, cuando tú contratas a un abogado, lo primero que te va a decir el abogado es: yo no vengo a juzgarte, cuéntame toda la verdad, los hechos, la cronología. ¿Qué pasó? Cuéntame toda la situación. No tienes que exagerar, no tienes que dramatizar, simplemente cuéntame todo, que yo me encargo. Y se empieza a generar una relación de complicidad. Se me desconectó el... Denme un segundo. ¿Les pasó a todos o solo fui yo? No, yo lo puse. Internet. Sí, cayó. No, yo me conecto y armamos acá. ¿Me disculpan un segundo? Entonces me desconecto. O simplemente le voy a quitar el audio. Por si de pronto... Conecta. Ajá. No hacemos el ejercicio ayer con celular y allá en el parlante. Sí, Ya puse que el celular. ese es el que vamos a hacer. Se escucha. Gracias, sí. Pero ponlo allá en el bajo, allá mismo así, escucho perfecto. Arriba. Sí, No queda reverberado en el audio, no. yo hasta... Pero ¿cómo estás escuchando en ese momento? Aquí es súper bien, ahí bien. Sí. ¿Estás escuchando? Sí. Listo, como que bien. Que Si algo lo ya, movemos. sí. Si algo lo movemos para allá. Perfecto, si algo me avisan, yo soy, no hay problema. Entonces, venía diciendo que esa complicidad es tan necesaria para nuestro camino de la fe. Miren, y sobre todo para las situaciones difíciles. Cuando tú tienes al Espíritu Santo como tu cómplice, que esa es la relación de un abogado, ser cómplice, él no te está juzgando. El Espíritu Santo no es tu juez. No mires al Espíritu de Dios como tu juez. No es el papel del Espíritu juzgarte. No es el papel del Espíritu ponerse a la altura, a una altura que tú no puedas comprenderlo. Porque si Él estuviese a una altura, o si Él no se bajase, no se apocare al templo que está habitando, entonces no podría ser cómplice. Porque la complicidad se da entre pares. Esa complicidad en la que puedes descargar y confiar. Esa es la relación que nosotros debemos al Espíritu Santo. Alguien puede estar pensando en algo que dice la palabra y es: no contristéis al Espíritu Santo. Contristar es entristecer, sería otra traducción. Y ¿cómo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando no somos limpios y honestos de corazón. ¿Qué es no ser limpio y honesto? Cuando no somos transparentes con Él. Mostrémonos con Él tal cual es. Busquemos esa complicidad. Como cuando vas con un problema donde el abogado: mire, estoy en este problema. Si tú crees en Jesús,
tienes la promesa y el acceso a recibir la ayuda del Espíritu Santo en tu situación. Yo he visto al Espíritu Santo actuar en mi vida de una manera impresionante. He visto al Espíritu Santo tocar corazones, tocar personas, mover situaciones, ayudarte a entender por lo que estás pasando. Si estamos pasando por momentos difíciles, es precisamente el Espíritu Santo a quien tenemos que acudir, porque Él fue nuestra ayuda para que conociéramos la verdad. No es lo mismo pasar por una situación difícil sin saber que hay una luz al final del túnel. Cuando yo paso por situaciones difíciles y no entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando, cuando no le encuentro sentido a mi dolor, ese dolor se vive, se multiplica a la tercera potencia. Ese dolor es más sufrido, es más sentido. Cuando yo no le encuentro una razón de ser, un propósito a ese dolor, o a esa aflicción, o a ese valle por el que yo esté pasando. Pero la iglesia, tú y yo, no estamos solos en ese trasegar, no estamos solos en el valle de la aflicción. Nos ha sido dejado el Espíritu Santo porque Él conoce el final de la historia. Él conoce qué hay más allá del túnel. Él conoce cuál es el sentido de lo que estás viviendo. Y esa verdad que Él conoce, cuando existe complicidad, Él te va a transferir esa verdad. Y Él va a hablar a tu corazón y te va a mostrar: estoy haciendo esto en ti. Hace poco pasé, yo les conté hace como 20 días por una cantidad de problemas de la vida cotidiana. Tocó remover y cambiar todo el vidrio del carro porque una piedrita lo empezó por una pequeña cosa, se rajó todo. Después la niña, la bebecita enferma. Después problemas de salud en la familia de mi esposa. Muchas situaciones que comenzaron a envolvernos. Entonces tú puedes decir en medio de todo esto: ¿qué me está pasando? ¿Hay algo mal en mi vida? Si yo no estuviera en complicidad con el Espíritu, todo eso se me hubiera hecho un mundo. Y pensaría: hay algo mal en mí, hay algo que estoy haciendo mal. Pero no, el Espíritu, cuando en intimidad con Él hablas, Él dice: estoy trabajando en ti algo que se llama paciencia. Necesito que seas paciente. Pablo, tú no eres paciente. Tú no eres una persona paciente. Y la verdad no lo soy. No soy una persona paciente. Qué pesar de mi esposa, porque antes de tener una cita yo ya estoy parado en la puerta media hora antes acosándola para que salgamos. Vámonos, 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 vámonos. Y el pobre David despeinado corriendo porque tenemos que salir. En un semáforo tiendo a hacerme adelante y digo: ay, ¿por qué? No me voy a ir detrás del lento, voy a hacerme acá. Impaciencia, todo el tiempo. Entonces Dios dice: ok, tú me pides muchas veces: Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Quién no ha orado: Señor, hágase tu voluntad? Si no la ha hecho, la va a hacer. Es una oración muy recomendable. Lo que pasa es que cuando uno lo dice con una intención muy bonita, muy abierta de corazón: Señor, yo soy muy bueno, yo ya entiendo el Espíritu, Señor, yo simplemente quiero ser un hacedor de tu voluntad. Y si hay musiquita de fondo, eso se siente más agradable. Y digo: Señor, hágase tu voluntad. Y uno siente que de verdad está preparado para hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos cree. Dios te cree, de verdad. Dios te cree cuando tú le dices eso. Y entonces Dios Padre mira al Espíritu y le dice: hay trabajo que hacer. Voy a hacer mi voluntad en Él. Solo que Él no sabe cuál es mi voluntad. Pero la voy a hacer porque me tomo en serio, y toda oración con fe va a producir un resultado. Le voy a enseñar pues paciencia.
¿Y cómo se enseña paciencia? Con circunstancias que produzcan impaciencia. Cuando uno pide paciencia, Dios da paciencia. Claro. Y entonces comienzan a ocurrir una serie de eventos, o Dios aprovecharse de esos eventos para hacerte más sensibles a ellos y más apercibido a todo lo que estás viviendo. Y de pronto notas que ya viene eso como tan seguido que dices, oh, paremos un momento, esto no es normal. No, yo no voy a caer. Ya, yo no voy a caer. Entonces sale el hombre paciente, impávido, nada me toca, tengo problema. Voy a paso de tortuga, no hay problema. Demórese, haga lo que sea. Vaya 3 veces al baño antes de salir. Haga todo lo que sea, arréglese, se quedó eso, se quedaron las llaves del carro, suba que no ha pasado nada. Y la brisa, ¿no? Veraniega. Y en esas vas a parquear el carro, llegas de hacer algo, vas a parquear el carro y llega una persona y te dice, no, mueve lo que yo tenía ese reservado. No, pero la calle no es, la calle es pública, ¿cómo que reservado? Y el tipo se enerva y después llegan otros 5 grandulones detrás y ya qué vas a hacer en ese momento, y todo empieza a coordinarse para ver si realmente estás teniendo paciencia. Y ese es el día a día de todos nosotros. Y ahí es que es medido y pesado nuestro espíritu. Ahí se mide y se pesa realmente lo que aprendemos acá o lo que enseñamos acá. Y es parte del trabajo del espíritu hacerte ver que todo esto que estás viviendo tiene un propósito, que Él está haciendo algo. Cuando tú vives esa serie de situaciones, de inconvenientes, en un propósito, ¿sabes? Empiezas a ver la vida como una especie de juego, de verdad como un juego, y no te la empiezas a tomar tan en serio, y no te tomas tu propia vida y tu propio ego tan en serio, tu propio yo. ¿Y saben qué me reveló el Espíritu Santo? Y esto es duro decirlo porque me acusa, ¿no? Y es que detrás de la impaciencia hay soberbia. La impaciencia es una soberbia suavizada, disfrazada, con un muy buen disfraz. Con un muy buen disfraz. Y el Espíritu, que es quien fue enviado para enseñarnos toda la verdad, revela lo que hay en tu corazón y dice, mira, hay soberbia. Y tú creías que era puntualidad, que era simplemente porque la genética de tu familia es así y todos parecen como todo el tiempo corriendo a ver qué hay que hacer, hagámoslo rápido, no se mueva tan lento porque se está demorando tanto. Y que es algo como aprendido o introyectado. Y cuando estás en complicidad con el Espíritu Santo, Él te dice, mira, esto es, y tengo las pruebas para enseñarte que hay soberbia detrás. Entonces trabaja tu orgullo y vas a ser más paciente. No intentes ser fuerte y a intentar aguantar como si nada pasara, sino trabaja tu orgullo y la paciencia va a llegar como una consecuencia de trabajar tu orgullo. No es simplemente hacerse el de los oídos gordos, el de la vista gorda, tengo oídos de pescado, nada me pasa, nada siento, soy de palo y voy a pasar la vida sin que me ocurra nada. Esa no es la manera que el Espíritu enseña. El Espíritu va al fondo, a la raíz del asunto. Y Él es muy sabio porque Él conoce tu corazón, Él habita en él. Él habita en él. ¿Qué tipo de casa somos cada uno? No lo sé. Pero Él está habitando y mostrando. Qué bueno es esto. Qué bueno es que el Espíritu nos revele a nosotros la verdad, la complicidad con el Espíritu Santo, ingrediente fundamental para poder vivir los problemas del día a día. Porque tienes un ayudador, no tienes derecho a sentirte solo o sola, no tienes derecho, porque no estás solo y Él te va a mostrar qué hay detrás. A veces lo que te muestre no te va a gustar por lo general.
Por lo general no te va a gustar lo que te muestre. Porque la verdad contrastada a tu yo duele. Duele. Pero ese dolor es el más delicioso del mundo cuando comienza a desvanecerse la ilusión de ese yo que tanto alimentamos, y esa ilusión cuando se va desvaneciendo genera una sensación de libertad. ¿Saben cuál es la peor esclavitud? La peor esclavitud no es la exterior, El ego. es la de ti mismo. Tu esclavitud, tus patrones de pensamiento, tus encrucijadas mentales, tus encrucijadas emocionales, tus introyectos, la medida en la que juzgas a los demás y ya te acostumbraste a juzgar con la misma medida a todas las personas y no cambias. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Esa es la complicidad que Él quiere. Sin juicio, porque lo hace sin juicio. Lo hace como el abogado, el ayudador, el paidagogos, el que enseña al niño. Eso es un paidagogos. Paido, niño. Gogos, el que enseña a los niños. Y él dice, el apóstol Pablo dice que él nuestro, incluso dice que es nuestro ayo. Ayo es un bastón. O sea, yo me puedo sostener en él. Uy, no puedo con esto, no puedo con la impaciencia. Me siento como una víctima. Estoy sufriendo en esta situación. Estoy sufriendo en esta relación. En mi trabajo están pasando estas cosas. Señor, muéstrame esto, ¿por qué me afecta tanto? ¿Qué hay en mí que esto me afecta tanto? Yo no quiero que me afecte tanto. Enséñame. Y el Espíritu te va a mostrar la raíz. Te va a mostrar la raíz de lo que está ocurriendo. Él es el constructor de tu alma. Él es el albañil, Él es el alquimista de tu alma. Entiéndase bien la palabra alquimista, no en contexto esotérico, sino como aquel que quiere transformar un metal innoble en un metal más noble, ¿no? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y llega un punto de complicidad en el que siquiera vas a caer en una situación y Él ya te está mostrando, mira lo que puede pasar, ya te conozco. Y tú dices, gracias por mostrarme eso. Y te avisa de las cosas, de las situaciones antes que ocurran, para que tú estés atento a ellas. Esa es la calidad de relación que el Espíritu quiere tener con nosotros. Miren, los dones espirituales son maravillosos. El don de ciencia, palabra de conocimiento, profecía, sanidad, milagros, interpretación de lenguas, todos esos dones son regalos de Dios y son maravillosos para la iglesia. Pero los dones del Espíritu no determinan la madurez espiritual de una persona. Ni una persona debe ser medida espiritualmente por los dones que posea. Muchas veces vemos que una persona que ha sido agraciada con diferentes dones del Espíritu para el servicio de la iglesia, vemos como alguien que está muy avanzado en la fe, y eso no tiene nada que ver con eso. Conozco personas que han recibido el Espíritu de Dios en una oración muy sencilla y salen como una dinamita a evangelizar al mundo. Téngale miedo a un neoconverso, porque salen a comerse el mundo. Yo lo fui en mi momento. Y no quería parar de hablar de Dios. Todavía no, soy más pausado, pero no quiero parar de hablar de Él igualmente. Pero antes yo veía hasta los gaticos que había en mi casa, me provocaba predicarles a ellos y enseñarles el evangelio. Así estos no me quieren escuchar y creen que estoy loco, pues bueno, estos por lo menos no pueden decir que estoy loco y les tocó aguantarse. Y como tenía un rabo de paja gigante en casa, era complejo. Pero el Espíritu Santo, lo que determina la madurez espiritual es cuánto te has dejado forjar por el Espíritu de Dios. La madurez espiritual está ligada a cuánto nos dejamos formar de Él. Y eso se sintetiza en una frase: el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo final del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo va a ser contristado en la medida en que no pueda desempeñar, porque no le permitimos su trabajo de forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y Cristo no era impaciente. Cristo buscaba la verdad, Cristo hablaba verdad, Cristo amaba, Cristo no odiaba. Cristo hacía muchas cosas y todas las virtudes, y ese es el trabajo del Espíritu, y hay que permitirle ese trabajo. Pero la buena noticia es que ese trabajo no es un trabajo pesado, que ese trabajo es en complicidad. Complicidad, podemos utilizar otro sinónimo. Estamos viendo el Evangelio de Juan, solo es una pequeña introducción. La complicidad, en términos coloquiales, podríamos decir que es como compinchería. Si usan esa palabra, ¿cierto? Compinchería, así se usa. El compinche es eso. Complicidad es el compinche, al que usted le cuenta las cosas, con el que usted va y hace todo, al que usted no le tiene pena, al que usted no le tiene vergüenza, pero al que usted teme ofender. Miren que a un cómplice, cuando tú tienes un cómplice en algo, si hay algo que no quieres hacer con ese cómplice es ofenderlo. Si hay algo que no queremos hacer con nuestro mejor amigo es ofenderle. Si ven la relación con el Espíritu, es de no ofenderle, porque estamos tan unidos que ofenderle es muy duro, porque es con quien convivo, porque es quien habita en mí. Al Padre temor, al Espíritu no ofenderle, y al Hijo servirle, ¿no? Y en esa medida en que nos relacionamos con la Trinidad, vamos descubriendo una madurez. Así que en esta hora, todo esto para orar, vamos a abrir el corazón para que el compinche de nuestra alma, para que el pedagogo de tu alma, para que el que forja y quiere forjar tu carácter, para que aquel que se ha tomado el trabajo de entregarle a Dios un diamante precioso, porque eso somos en las manos de Dios. Cuando Dios te señaló a ti, y por eso estás acá y por eso estás escuchando lo que estás escuchando, porque un día de tu vida Dios te señaló a ti te señaló desde su trono. Dios te señaló a ti. No es porque yo esté diciendo esto. Él te señaló. Y te señaló para realizar un proyecto en tu vida. Todo lo que te esté ocurriendo, todo por lo que estés pasando, todo esto, dile al Espíritu en complicidad: ven, y haz que toda mi vida se funda con ese proyecto y todas mis circunstancias. Y aquello que yo no entiendo, que a la fecha estoy viviendo, ayúdame a entender por qué lo estoy pasando, para que lo pasemos juntos y entendiendo en un propósito. Y en ese propósito yo encuentre un descanso, aun a pesar de situaciones difíciles, pero encuentre un descanso. Y ese descanso por la conciencia, por la comprensión, por la sabiduría de saber por qué lo estoy viviendo. Y si es que yo acaso lo esté generando, si yo soy la causa, Señor, ayúdeme a revertir todo lo que en mi vida he aprendido mal, para, como por medio de una reingeniería, volver a reestructurarlo, volver a reedificar sobre las ruinas antiguas. Isaías decía que el Espíritu de Dios y en aquellos en los que habita serán como ruinas antiguas reconstruidas. Y las ruinas antiguas, según Isaías, representan todo nuestro pasado, todo lo que viviste en la infancia, los traumas acumulados, los dolores del corazón, los apegos, los temores,
los desengaños, los odios, todo lo que has vivido son las ruinas antiguas. Y esta reconstrucción que el Espíritu promete hacer en nosotros es darle sentido y orden a todo eso ya vivido para darle un propósito, para lanzarlo como una piedra preciosa. Y eso eres tú en las manos de Dios. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, sobre cada corazón aquí presente. Porque no hablamos por hablar, hablamos de lo que hemos vivido, de lo que sabemos, de lo que nos has instruido, de lo que nos has impartido, de lo que nos has enseñado. Y sé de primera mano el interés. Es un interés incondicional en entregarle al Padre corazones pulidos como diamante. En entregar carácter en un mundo donde todo es relativo. Entregar personas que caminan en verdad. Espíritu Santo, hoy estamos dispuestos y entregamos nuestro corazón, Espíritu de Dios, para que seamos sensibles a entender tu voz y por lo que estamos pasando, por la situación que estemos pasando. Muéstranos el origen de aquello que estamos viviendo hoy. Muéstranos el origen de aquello que estamos viviendo hoy, para desenmascarar los disfraces del ego, para desenmascarar la manera en que ablandamos nuestros defectos ante los demás, ante ti y ante nosotros mismos. Para que se caigan las falsas caretas y como niños recibamos la instrucción de qué es verdad y qué no, para así formar un carácter aceitado por tu voz, Espíritu de Dios. Y que así sea. Amén. Amén. Muy bien. Se nos fue un poco largo. Vamos entonces en el capítulo 42, 33. Por ahí. Estamos en el Evangelio de Juan. Vamos a empezar el capítulo 14. ¿Vale? Porque el capítulo 13, yo lo tenía acá, ya habíamos hablado de la traición de Judas, ¿verdad? Sí, de la traición de Jesús. Sí. Vamos, capítulo 13, verso 31. ¿Ok? Contexto. Capítulo 13, verso 31. Entro en contexto. 31. 31. Vamos, el contexto es el siguiente. Jesús en estos momentos está en la cena. Por lo que vemos del recinto, es un recinto de corte romano, ¿cierto? Era un lugar posiblemente que pertenecía a José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre adinerado. Ya lo sabemos por los datos de la tumba que después va a tener como, no lo sabemos, lo sabremos más adelante, pero es por la tumba de nuestro Señor, que no es una tumba como la de Lázaro. Exacto. Y también María de Magdala por ciertos documentos que fueron hallados, ¿cierto? Que se alcanzó a seguir. Hay algunas fábulas, algunas leyendas, pero otros documentos que gozan como de cierta veracidad, que nos hablan de los viajes de María de Magdala, María Magdalena, y la importancia y la relevancia que tuvo María Magdalena dentro de la evangelización y la colonización del cristianismo a todo el mundo conocido, y los viajes periódicos que ella tenía. Llegó a viajar a España, tenemos algunos datos que ella estuvo en España, por la parte de Barcelona, y también que sabemos que viajó hasta el Reino Unido, Inglaterra y
e Irlanda, o sea, la parte de lo que es el Reino Unido. Hay datos y hay leyendas y leyendas ya un poco míticas que hablan de ella, pero es muy interesante ver que el Evangelio, de hecho, gracias a ese trabajo y a esos documentos que se fueron encontrando históricos, María Magdalena fue llamada por el Papa de la época, no recuerdo el nombre, apóstol de apóstoles también, por todo su caminar evangélico. Bien, sigamos entonces. Era un dato ahí que se me vino a la cabeza. Dice, verso 31, así que salió, o sea, dijo Jesús, o sea, ¿salió quién? Judas. Judas salió después de haber, que Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y ellos pensaron seguro que él se iba a ir a comprar las cosas, a pagar los impuestos de todos, a hacer lo que normalmente hacía. Desapercibidos por completo de lo que Jesús sabía, pero más adelante Juan, obviamente ya conociendo pues como todo el desarrollo de este pasaje y de la vida de Judas y cómo vivieron ya todo después, ya le escribe entonces que Judas era un ladrón, pero en el momento él no lo sabía, ni nadie lo sabía, sino ya lo hubieran reprendido. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Miren esta posición tan diferente de ha sido glorificado con él, no es con él, es en él. Este mismo sentido de pertenecer a, de estar inmerso en la persona del Padre, en la divinidad de Dios. Y este mismo privilegio nosotros lo tenemos a través y por medio del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en Cristo, no con Cristo. Vivimos en el Espíritu, no con el Espíritu. Vivimos en Dios, no con Dios. Cambia tu manera de pensar y vas a entender la importancia que tienes tú como miembro del cuerpo de Cristo, porque tú vives en Cristo, no con Cristo. Es que yo camino con Dios, no, yo camino en Dios. En Dios. Es más real decir caminar en Dios que caminar con Dios. Con Dios camina un simpatizante. En Dios camina un íntimo. ¿Qué quieres tú? ¿Ser simpatizante o ser íntimo del Padre? Un simpatizante camina con, un íntimo camina en. Y en esa medida que nosotros vamos entendiendo el mismo lenguaje que nos enseña nuestro Señor, que es el Maestro, vamos también dándole un color nuevo y un matiz más profundo a nuestra relación con Dios. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Somos hijos, no siervos. Y el Hijo está en el Padre, y así como el Hijo está en el Padre, nosotros estamos en el Hijo. Y si el Hijo está en el Padre, entonces nosotros entramos en el Padre también. Y a participar de la vida en Dios y de su voluntad. Si Dios ha sido glorificado en Él, Dios también le glorificará a Él. Y le glorificará enseguida. Verso 33. Miren el contexto de lo que está ocurriendo acá en el recinto. Todos estaban comiendo, departiendo, se estaban comiendo el panásimo, el pan sin levadura, con hierbas amargas que eran propias de la Pascua para recordar el paso de la esclavitud a la libertad. En este caso era el paso de Cristo, mostrándoles que Él iba a ser el paso de su muerte a la vida eterna y a la resurrección. La Pascua de Cristo no es la Pascua del pecado, la Pascua de Cristo es de esta vida material a la resurrección, a la recuperar su vida. Ese es el paso, él mismo lo dice versículos atrás. Dice, hijitos míos, en este contexto, vamos viendo como una expresión más emotiva, más íntima de Jesús. Este diminutivo acá utilizado, este hijitos, va demostrando que el semblante de Cristo comenzó a convertirse en algo mucho más íntimo, más sensible, más emotivo, más emocional, más de congoja, más de saber
que los iba a dejar de ver y que iba a dejar de interactuar con ellos en la forma en que ya venía haciéndolo durante esos 3 años de ministerio público. Esto es una sensación de emotiva, una sensación emotiva no, emotiva de despedida, perdón. Aquí empieza ya él como a tener un tono como aquel que se está despidiendo. Hijitos míos, un poco estaré todavía con vosotros. Me buscaréis, y como dije a los judíos, es decir, a los fariseos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También os lo digo a vosotros ahora. Verso 34. Todo esto aconteció justo después del lavatorio de pies. En el lavatorio de pies, Jesucristo enseñó de manera práctica lo que es el servicio y el amor y cuál es el trabajo de todo discípulo. El trabajo de todo aquel que se dice discípulo es servir. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado. No ser servidos, sino servir. ¿Quieres una posición en la iglesia? ¿Quieres una posición? Sirve. O sea, el más servidor va a ser el más posicionado. Genial. De tal manera que el que si quiere ser enaltecido sea servidor, y al ser servidor no vas a ser enaltecido porque estás sirviendo. Y el siervo no se puede enaltecer. Eso es maravilloso. Ese es el mundo al revés. Ese es como el antivirus que Jesús le puso al servicio de la iglesia. Si tú sirves, ¿de qué te vas a jactar si estás sirviendo? Del servicio. Miren cómo estoy barriendo de bonito. No es lo mismo. El servicio, eso es lo que Él está llamando, pero lo hizo de manera práctica. Ahora lo va a hacer de manera teórica. Una vez da la práctica y transmite ese ejemplo práctico, Él nos enseña en forma teórica y hace una pedagogía teórica y arroja esta máxima maravillosa que ha quedado para toda la posteridad y que utilizan personas creyentes y no creyentes alrededor del mundo. Y es la siguiente, verso 34. Un precepto nuevo os doy. En algunas traducciones dirá un mandamiento. Otras traducciones dirán un principio nuevo os doy. Otras traducciones dirán una regla. Y todas van encaminadas a lo mismo. Pablo, ¿hay alguna traducción de los mandamientos de Moisés que también se llamen no mandamientos? Preceptos, los 10 preceptos. Sí, y en hebreo también. Lo que pasa es que como son traducidas del hebreo y el hebreo es un idioma precario, entonces en hebreo tendría que ser como, esas son las ordenanzas. Entonces ordenanzas, mandamientos, lo que Dios manda a hacer, porque es una ley ya. Pero sí existen diferentes traducciones. De hecho, los judíos ortodoxos no lo interpretan como mandamientos, sino como reglas y principios básicos para vivir mejor. Y si uno entiende que son principios para que tú vivas mejor, ya es diferente. Como tenemos un corazón rebelde, cuando uno escucha mandamiento, uno le fastidia, uno le parece chocante. Pero si uno le dice, no, en realidad no es un mandamiento, es hazlo y te va a ir mejor. Porque es que el mandamiento, cuando te lo ponen como mandamiento, contradice per se el libre albedrío. Él tiene que hacer eso, si no se salva, entonces. Claro. ¿Dónde está Cristo después? A ver, Entiendo. Te entiendo. Así es. De hecho, la ley toda está en sentido negativo. Toda la ley está en sentido negativo. Cuando tú ves el sermón de la montaña, es en sentido positivo. Bienaventurados aquellos que son puros de corazón. Pero habéis escuchado esto. O sea, Jesús habla precisamente como principio, no como regla. Pero Él nos enseña el verdadero sentido de las Escrituras, que son principios. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, entendemos los mandamientos no como mandamientos, sino como principios. Si yo honro a padre y madre, Él dice, y tendrás larga vida. Es un mandamiento que trae implícita pues, una promesa de Dios. No codiciarás los bienes de los demás, los bienes ajenos, por ejemplo.
Eso es un principio que incluso hasta estaba dentro del código de Hammurabi, como una regla. O no robar. Es un principio que en una sociedad donde no se roba se vive mejor. Y el sentido que yo le doy es que con lo que tú hablabas ahora de la conexión con el espíritu, si tú estás en esa conexión con el espíritu, pues menos vas a incurrir en esas conductas que están ahí. Entonces, es una promesa de que si caminas con el espíritu, pues vas a cumplir con todos los principios. Como una consecuencia natural, no como algo artificioso buscado, ¿ya? Al principio es forzado porque no estamos acostumbrados y en la medida en que tenemos esa complicidad, eso va siendo natural. Tú vas a querer honrar a tus padres porque eso va naciendo del corazón. Bien. No desearás bienes ajenos y eso nace del corazón. Y en fin, todo lo conocemos ya el decálogo de principio a fin. Pero él dice, un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Que os améis mutuamente. Esto encierra una profundidad, la profundidad y es el lenguaje universal de Cristo, capaz de transmitir esa verdad a un niño y a un erudito. Eso solo lo logra Jesús. Cuando tú lees, por ejemplo, las verdades nobles de Buda, o lees el libro de Bhagavad Gita, o los Vedas, y si lo pones a leer a un niño de 5 años, sale el niño confundido. El origen del sufrimiento es el deseo y esto, el niño no va a entender. Pero si tú a un niño le dices, y aquí está el poder de Dios en este lenguaje universal que todavía sigue enseñándonos esto, y es capaz de enseñarle a aquel que tiene el mayor grado de erudición en esta tierra, como al niño más pequeño es capaz de entender que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que os améis mutuamente. Y aquí viene la enseñanza, la consecuencia de hacer esto. Cuando tú haces esto, transmitirás lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos para con otros. Entonces, ¿cuál es la característica principal del discípulo de Cristo? El amor. El amor. No es la teología, no es la doctrina, que es maravillosa. Siempre me ven a hablar de la teología y la doctrina y yo estudio teología, ¿cierto? Pero la teología verdadera se hace con las 2 rodillitas, no se hace con la mente. Se hace con las 2 rodillas, en intimidad con el Espíritu. Créanme, y no lo digo por vanagloria, lo digo para que entiendan una realidad que ocurre acá mientras estamos hablando o enseñando, y es que de lo que he estudiado en teología, yo no utilizo ni el 1% de lo que aquí enseñamos, de lo que aquí hablamos, ni un 1%. Si acaso algún nombre histórico de una ciudad bíblica o algo del hebreo o del griego, que es el 1% de lo que hablamos acá. Absolutamente nada de eso. Nada de eso. Bien. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros. Si hay algo que ha caracterizado a la iglesia, sobre todo a la iglesia en la modernidad, es que somos una iglesia de ir a un templo, de ir a un lugar, de recibir en ese lugar y volver a casa. Vuelvo a casa, puedo traerme algunas semillas del Evangelio porque la palabra de Dios está bien, o recibo uno y otro sacramento. Pero no sé quién es mi vecino, no sé quién está al frente, no me interesa, quiero llegar primero para tener determinado puesto, no me interesa el que está atrás, el que está adelante. El único contacto es ciertos momentos, bueno, de
de la liturgia, ¿no? O del culto. Y yo pienso en estas palabras y realmente esa iglesia tan dispersa es la que soñó Jesús. Es por la que está trabajando el Espíritu Santo, que no nos conocemos unos con otros, que no sabemos la necesidad de los otros. Anteriormente, en el primer siglo del cristianismo, a los creyentes se les decía: miren cómo se aman. Hay palabras, hay frases que utilizan algunos historiadores romanos, algunos cronistas romanos, y decían: esos cristianos miren cómo se aman. Están locos, solo hablan de amor, están locos. Son caníbales, se comen a un tal Cristo. Y se burlaban de ellos, pero reconocían cómo se amaban. ¿Cómo se amaban? Hay diálogos de algunos obispos, de los primeros obispos del siglo I y II, defendiéndose de la burla que hacían los romanos de ese amor que se profesaban los creyentes, ¿no? Pero ahora hay una iglesia moderna completamente desconectada. Completamente desconectada. Tú no sabes quién es iglesia. Tú no lo sabes. Y el trabajo en la sintonía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue dejado para la iglesia, es levantar una iglesia vivificada, vivificarla con fuego y hacer que nos podamos reconocer. Qué bueno tú poder tener el grado de intimidad con el Espíritu y saber que un creyente que se sienta a tu lado en un bus o a esperar en un paradero algo o en una sala de espera, y tú saber: este es de los míos. Porque en complicidad con el Espíritu ya lo sabes. O que te anuncie un encuentro cercano que vas a tener o algo, porque el trabajo del Espíritu es ese: amarnos los unos a los otros. Una iglesia desunida es una iglesia que no se ama. Miren que normalmente dentro de los grupos, las comunidades, las congregaciones, y ese proselitismo que se va realizando en determinadas comunidades, y esto nos pasa a todos, es muy normal, esto es muy frecuente, quizás te ha pasado a ti, a mí me pasó en algún momento, y por eso lo cuento. Y es que tú vas creyendo que el carisma o el lugar en el que Dios te ha puesto es mejor que otro lugar. Y empiezas a ver a los otros como: estos no tienen lo que yo tengo. O aquí recibo esto, en este lugar no hay esto. Y esa es una actitud que no va a permitir que nos reconozcamos como cristianos y que tú aprendas de aquello que Dios hace en nuestra comunidad, porque Dios dice que Él reparte para su iglesia en una multiforme gracia. ¿Y sabes qué significa multiforme gracia? Multiforme, que en diversas formas va a repartir gracia en diferentes partes. Entonces, la actitud de presumir que yo tengo algo superior al otro va a hacer que la iglesia de Cristo, esa actitud no se una, y voy a estar obstaculizando el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia universal. Yo voy a ser el primer obstáculo. Si yo no quiero obstaculizar eso, ame al otro, entienda esa multiforme gracia. Hay personas que se burlan de los dones del Espíritu Santo, que estudian y saben mucho solo para burlarse de los dones, o para escribir libros en contra de los dones, o para burlar o debatir si para orar Dios escucha mejor a las personas de rodillas o a la persona que está alzando las manos. Y se dividen por eso, nos dividimos por eso. Nos dividimos por una cantidad de situaciones, pero todo esto parte de no tener intimidad con el Espíritu Santo, y esto es desamor dentro de la iglesia. No comprendemos cómo Dios se manifiesta en su multiforme gracia.
Dios te ha puesto en un lugar, si Dios te ha traído acá, es para aprender de esto, porque sabe que tu corazón va a sintonizar con lo que aquí recibes. Y otra persona quizás de otra comunidad, de otro lugar, más grande, con mucha formación, te puede decir, no, eso allá no, yo no voy a esos grupos. No, ¿cómo así? La gente se cae. ¿Cómo así que el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo solo le habla a los que son muy santos. Usted tiene que ser muy santo para que Dios le hable. ¿Usted cuántas veces ayunó? No. Sin ayuno y oración, esos no salen. Tiene que ayunar. No ore por alguien que esté en una necesidad espiritual. Eso se le pega. Hay tantas cosas. Y todos tenemos que aprender de todos. Por eso Dios diseñó una iglesia como un cuerpo. Y si tú tienes esta actitud y tú eres discípulo de Cristo, entiende lo siguiente. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Os améis mutuamente. Al que piensa, aquí no está diciendo al que piensa como tú. Eso es incondicional. Y está hablando aquí en amor de iglesia. Amor a los demás, sí, perfecto, pero él está hablando aquí amor de comunidad. Este amor al que el Señor nos está refiriendo es amor de comunidad entre nosotros. Como iglesia, amémonos. ¿Saben quién es el más maduro en la fe? Aquel que es capaz de no escandalizar al otro por su concepción de que algo es correcto o mejor que lo que esa otra persona está haciendo. Tú reconoces la madurez espiritual en alguien que no está condenando tus prácticas espirituales a la ligera. Ahí reconoces una persona madura en la fe. Una persona madura en la fe va a escandalizar inmediatamente. No, es que tú no puedes orar así. No, es que tú puedes hacer esto. Y eso no lo está inventando Pablo Velázquez, no. Eso lo dijo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, entre el capítulo 14 y 15 de la carta a los Romanos. Cuidado ustedes, dice Pablo, no nosotros. Cuidado ustedes, iglesia de Roma, cuando, presumiendo que tu práctica espiritual, como guardar Shabbat o los días de fiesta, las festividades judías, dentro del calendario lunar, o el ayuno, o lo que comes o no comes, cuidado. Cuando tú, con una persona que está llegando a la fe, presumes de eso y le escandalizas con tu forma de vivir la fe, sin entender lo que Dios está haciendo con esa persona. Ten cuidado, porque dependiendo de eso, demostrarás si tú eres débil o no en la fe. ¿Y saben qué nos dice él? Uno creería que el fuerte en la fe es aquel que está diciendo todo el tiempo cómo se deben hacer las cosas, cuando en realidad, haciendo eso, está mostrando su fragilidad en la fe. Y esa persona que muestra esa fragilidad necesita ser muy cuidada también, porque hace parte del cuerpo de Cristo. Perdón, si Dios no impone su verdad, mal haríamos nosotros, así la conozcamos, mal haríamos nosotros intentar imponerla. Tú mismo lo dijiste en varias charlas, Él tiene multilenguajes. Todas las personas tienen un lenguaje diferente. Hay personas que le conectan haciendo el rosario, hay personas que le conectan haciendo vigilia, hay personas que se conectan en un espacio como este, conociendo la palabra. Y todos esos lenguajes son válidos porque todos conducen al mismo camino y Dios le habla a cada persona. Claro. Sí, claro. De hecho, por eso la iglesia tiene múltiples carismas. Y cada carisma lleva en sí mismo una forma de acercarse a Dios, bien sea contemplativa, más meditativa, más aparte, otros más activa, de más acción, de más evangelización, de más potencia, otros lo hacen como intercesores, otros como predicadores. Esa es la multiforme gracia de Dios. ¿Y cuál es mejor? Es hermosa. ¿Qué es mejor, el ojo o la oreja? Pues tiene sentido. Un apéndice, todo está muy bien.
Algo de No, pereza del apéndice. No, y sí, porque pereza del apéndice. Pero a los apéndices como tú, Anita, nosotros los cuidamos y los queremos mucho. Yo no soy apéndice. A mí no se te veo corto al tío. Sin ese no hay equilibrio, sin el pequeño. Capítulo 13, verso 36. Entonces el amor, yo simplemente quería expresar lo siguiente. El amor de iglesia es lo que el Señor está enseñando acá. El lavatorio de pies es para lavarnos los pies como iglesia. Y yo no me puedo lavar los pies como iglesia creyéndome superior al otro. Tienes muchos dones, que pesar. Entre más dones del Espíritu Santo tengas que pesar, porque más vas a tener que servir y más te vas a cansar y menos tiempo vas a pasar tomando chocolate caliente en tu casa. Porque entre más tengas, más vas a tener que dar. Así funciona el reino de Dios. Dios, dame muchos dones. Ok, menos días en tu casa, menos todo eso es lo que va a ocurrir. Haz tu voluntad, Señor. ¿Estamos preparados para esa oración en verdad? Señor, haz tu voluntad. Yo sé que sí. Yo sé que la verdad sí. Yo sé que estamos preparados. Y siempre esa es la mejor oración. De hecho, el Padre Nuestro se puede sintetizar en Señor, haz tu voluntad. Verso 36. Díjole Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y respondió Jesús, a donde yo voy no puedes tú seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré toda mi vida por ti. Respondió Jesús, ¿darás por mí tu vida? Jesús se había levantado, les había dicho esas palabras muy sentidas y se estaba retirando. Y Pedro fue al encuentro y ahí es donde se produce esta maravillosa situación. En verdad te digo que no cantará el gallo antes que 3 veces me niegues. Esto es maravilloso. Esto nos hace ver a nosotros, en Pedro nosotros podemos ver el sabio según el mundo, podemos ver el que actúa según las emociones correctas del mundo, el que actúa con un sentimiento honesto de acuerdo al mundo, versus la verdad. Y es que hay sentimientos honestos del corazón, pero que todavía obedecen a una mente carnal, mas no a una mente espiritual. Y Pedro aquí simplemente, como cualquiera que lo hubiera hecho, no, yo voy a donde tenga que ir, yo entrego mi vida por ti. Y el Señor le dice esta triple negación, ¿no? Le vaticina una triple negación. Este gallo, anteriormente, en las casas de la antigua Israel, utilizaban, no era un gallo, la traducción es gallo, ellos utilizaban, era como una especie de gansos, que son muy bullosos. Si ustedes quieren vigilar una finca, no compren perros ni Doberman, compren gansos, y hacen correr hasta el más bravo. ¿Quién ha visto un ganso? ¿Quién no ha visto, ha corrido? Yo lo sufrí en un preescolar donde tenían unos gansos y yo los veía muy bonitos y me supo y entendí este pasaje de verdad. Normalmente ellos tenían en las haciendas o en las casas una especie de gansos y estos gansos eran como los perros guardianes, ¿no? Y ellos solían hacer como alaridos cuando veían que algo iba a pasar. Jesús se está refiriendo a este animal guardián que Pedro
donde estaba escondiéndose después de que Jesús fuera apresado. Él se estaba escondiendo y seguramente lo estaban buscando, y aquel lugar por donde estaban haciendo tanta bulla aquellos y ruido, los que lo estaban buscando a los discípulos de Jesús, que alertaron en esa casa donde él se estaba escondiendo a ese ganso que estaba empezando a alborotarse ahí y a llamar la atención. Porque los gallos en este tiempo no fueron introducidos en esta época. Dice, esta triple negación tiene una estrecha relación con un pasaje que vamos a ver mucho más adelante, el Evangelio de Juan, en el que Jesús resucitado habla con Pedro. Y vemos a un Pedro que ha recibido al Espíritu Santo. Vemos a un Pedro que, no ha recibido al Espíritu Santo, pero que ha comprendido la realidad espiritual. Y esto es lo que nos pasa a nosotros con el Señor. Muchas veces nosotros seguimos a Dios con un ánimo completamente carnal, y Dios dice, ok, sígame con ese ánimo. Y Él va transformando ese ánimo de verdad en una entrega y en un conocimiento espiritual. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús le hace una triple pregunta sobre el amor, como Pedro, tú me amas, ¿cierto? Y se lo pregunta 3 veces. Pero ¿qué significan esas 3 veces en las que Jesús, a eso voy a profundizar más adelante igualmente, pero ya que lo toqué, desarrollémoslo. Ahora sí, ese triple cuestionamiento que le hace nuestro Señor a Pedro, Pedro, tú me amas, es una manera espiritual de limpiar la conciencia de Pedro y la culpa que Pedro tenía. O sea, el efecto de esa triple negación espiritualmente fue deshecho y fue transformado. ¿Saben cómo se llama eso bíblicamente hablando? Eso se llama redención. La redención es el acto por el cual Dios no atenúa, sino que Dios cancela, Dios olvida, Dios borra toda consecuencia del pecado. 3 veces Pedro lo negó, 3 veces Jesús le dio la oportunidad de redimirse. Esa redención y ese mismo acto lo tiene el Señor con todos nosotros. Así que si tú que has llegado al Señor sufres por tu vida pasada, todavía tu vida pasada te acusa, recuerdos llegan a ti de cosas que hacían que a la fecha te parecen desagradables y te causan vergüenza, créeme que ya no tienes por qué caminar en vergüenza. No tienes por qué caminar en vergüenza. Ya no más. Pedro levantó la cabeza y ya nunca más volvió a caminar en vergüenza. Nunca más. Eso es la redención. Y eso es lo que nos entrega el Señor. Una pregunta, ¿pero redimir es comprar? Sí, claro. Claro. Redimir es comprar. Es pagar. Expiar, redención, expiación. Pero cuando Él hace esa redención, cuando Él te redime, cuando Él compra tu pecado, ¿cierto? Él paga tu deuda sin que tú tengas que hacer nada. Mira que la redención de Pedro no tuvo que ser partícipe. Yo hablo sobre esto y utilizo una analogía, ya lo he utilizado muchas veces, que el equivalente a la obra de Cristo, y guardando pues obviamente las proporciones, es como que si tú te saltas una norma de tránsito y se acerca el guarda de tránsito y te toca, abres la ventana y el guarda te dice, bueno, acabas de pasar este semáforo, son tanto dinero de multa, ahí está, y te la clava la multa. Y de pronto llega alguien que miró toda la escena, la observó
y dice, yo pago esa multa, redimido. Pagó, compró. Y el policía de tránsito, ¿qué dice? No, es que la tiene que pagar él porque él fue el que hizo, el que cometió la infracción. No, señor. Esto tiene una consecuencia, yo pago la consecuencia. Pase. Y el otro se queda furioso porque quiere que pague. Ese es el trabajo de Satán. Pablo, me surgió una pregunta. Sí. De algo de la charla de ayer te preguntaba que él en algún pasaje bíblico dice que tira al fondo del mar. Como no es que tú estabas enseñando que las consecuencias igual nos van a ser reveladas, pero las borra. Para efectos espirituales. Y salvo una intervención sobrenatural, borra las consecuencias físicas del pecado. Ok, pero igual nos van a ser reveladas. Claro. Sí, pero sin problema, sin vergüenza, sin culpa, sin vergüenza, sin coma. Muy bien. Capítulo 14. Esto encierra tantos misterios. Quisiera quedarme aquí hablando mucho más, pero voy a pasar para que cuando ustedes estén recapitulando, leyendo, el Espíritu les revele mucho más, porque hay tanta profundidad en esas palabras de Jesús a Pedro. Hay tanta profundidad. Se puede predicar todo un año y no agotaría el texto. Verso 1, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas casas, hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. ¿Esa es una parábola? Es una realidad y es una promesa. Pues me refiero a parábola, es en el sentido de cuando dice, voy a prepararos. Morada es un hábitat. Exacto, pero pues con un chasquido ya no tiene listo. Pues lo pienso así. O sea, Te me estás yendo muy lejos, te me estás yendo muy lejos. Hay un trabajo que hacer. El no tiempo se mide por sucesos. Si es que podemos hablar de medir el no tiempo, porque cuando el tiempo es medido, entonces el no tiempo es medido, entonces ya hay tiempo. Pero el no tiempo se mide, o la mejor manera de interpretarlo es a través de sucesos. En el mundo espiritual ocurren cosas, pero no hay un tránsito temporal. están ocurriendo siempre. Exacto, pero hay una preparación. Cuando él dice, les voy a preparar un lugar, significa que el paraíso estaba cerrado para el ser humano. Era un lugar inhabitado. Y como él no ha resucitado, él todavía tiene que hacer algo. Él está hablando de algo que va a hacer, porque él no ha muerto. Y la muerte, la crucifixión, todo el Via Crucis es un acto temporal. O sea, la preparación es acá, no allá. Es acá. Y también cuando él desciende al Tártaro, cuando él desciende al Hades, que eso lo veremos adelante, ¿cierto? Cuando él desciende al Hades, todo eso hace parte de esa preparación. Y aún la preparación, si queremos quedar más cabezones, Pablo, continúa. es que ya lo decías en la charla, que el cielo está en construcción con los actos de amor. Sí, señora. Y ya está en construcción permanente con lo que nosotros vamos desarrollando. O sea, somos copartícipes del plan de Dios. La iglesia es copartícipe del plan de Dios. Ahí está el misterio. Ahí está el rompedero de cabeza. Por eso en la escritura dice que no atesoremos tesoros en la tierra, Sí, sino en el cielo. Correcto. Es por esa misma razón. Es exactamente por lo mismo. Es exactamente por eso. Porque si yo atesoro algo acá, Dios es muy sabio. Dice, si atesoras algo acá, no te lo vas a poder llevar. Yo aprendí esto del Espíritu. Esto fue casi como un dardo que me llevó al Espíritu en situaciones de dificultad, y es de lo único que tú eres dueño en este mundo, porque ni siquiera de tu vida, es de tus actos.
Lo único de lo que nosotros somos dueños en esta tierra, en esta existencia, es los actos, no más. Tú no te llevas nada. Todo por lo que luchaste, el gran imperio que construiste. Hablaba yo con un gran empresario y me decía, yo le estoy dejando este legado a mis hijos. Y yo volteaba a ver al lado de los hijos. Decía, uy, ¿cuál de los tres? Dejémoslo ahí para no sonar como prejuicioso. Pero uno al fin no es dueño de sus actos, porque posiblemente estás haciendo cosas que te alcanzas a imaginar que estás haciendo mal. O más sin embargo, lo sabes que estás haciendo mal, pero no hay nada que... Entonces, uno no es dueño. Uno es dueño de hacerlos. Cuando yo actúo, es lo único que nosotros seremos juzgados por el amor y nosotros solamente vamos a ser juzgados por los actos, por lo consciente. Y yo solo puedo ser juzgado en lo que yo soy plenamente responsable, no en lo que no soy responsable. Así que en esa medida, por eso dice el Señor que seremos juzgados en el amor, y el amor se mide por actos, en los actos de amor. ¿Cómo se identifican las cosas que son malas o buenas? Eso tampoco lo sabemos. Sí, claro, el Espíritu Santo da convicción de juicio, justicia y pecado. De hecho, incluso en la carta a los romanos, el apóstol Pablo habla de algo que se conoce teológicamente, esto hace parte del 1%, teológicamente se conoce como la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? La revelación natural es la manera en que Dios se da a conocer a las conciencias de los hombres. Miren, por ejemplo, qué curioso que cuando uno lee, por ejemplo, los textos, un texto como el Código Hammurabi, un rey babilónico, ¿cierto? Y este Hammurabi tenía un código de conducta y de comportamiento. Y si tú lo comparas con el derecho romano, ves que guarda mucha similitud. Y si lo comparas con los preceptos que tenían los mayas en el Popol Vuh, tú te das cuenta que tenían preceptos muy similares. Y si te vas a lo que al reglamento, por ejemplo, de los indios Hopi, o de los Anasazi, o de los navajos, como las reglas de conducta tribales de ellos, ves que coinciden culturalmente en que hay cosas buenas y cosas malas, y se puede más o menos vislumbrar una similitud. Por ejemplo, que es malo, por ejemplo, matar a otro, salvo ciertas circunstancias, y hacían sacrificios, hacían cosas, pero podemos ver una similitud general en ciertos actos que el ser humano anda como buscando una perfección y una bondad, que no sepan qué es la bondad absoluta o la perfección, pero hay algo intrínseco en nosotros que nos hace degustar de la bondad o buscar una bondad. Es esta bondad que el ser humano busca por naturaleza, a la que el apóstol Pablo llama revelación natural. Pero bien dices algo, esa revelación natural no nos es suficiente para conocer qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, existe algo que es la revelación especial, que es cuando el Espíritu Santo en nosotros comienza a revelarnos que hay patrones de comportamiento que no son afines a los principios espirituales del reino, y naturalmente eso comienza uno a modificarlos, sin que le tengan que decir a uno que la mentira es mala. Eso comienza uno a sentir casi que de manera natural, esto es malo, y uno no puede explicar por qué. Está bien, uno dice, ¿por qué decir mentiras es malo? A veces yo puedo racionalizar mucho de por qué trae consecuencias malas, pero en sí decir por qué es malo, ontológicamente hablando, es muy, muy difícil. Solo sabemos que las consecuencias de la maldad, o lo que consideramos como maldad, terminan en últimas dañando al hombre. Y todo lo que daña al hombre podemos más o menos, y las culturas a lo largo del globo y de la historia y de la cronología de la historia han coincidido en que casi las mismas cosas son las que dañan al ser humano, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde iba? Verso
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Está hablando de una gran separación que van a tener ellos y él. Pues para donde yo voy, vosotros... Qué pena, pero lo que yo estoy viendo acá sale texto omitido, porque, pues, la lectura. ¿Qué traducción es? El 4, la columna. 4, 5 y 6. ¿No está el que yo tengo? Pues a mí me sigue si me habéis conocido, que es el 7. Debe ser por cuestiones de copia del que lo pasó al online. Verso 4, pues para donde yo voy vosotros conocéis el camino. ¿Cuál es el camino? Él es el camino. Eso es muy curioso, porque él les está hablando de irse a un lugar, de que no va a estar con ellos, pero que ellos conocen el camino, aún a pesar de que él ya les había enseñado. Pero es que era difícil digerir esto. Ellos no comprendían esto. Ellos solo comprendieron estas palabras cuando recibieron el Espíritu Santo. Pues para donde yo voy, vosotros conocéis el camino. Yo soy Tomás acá, yo hubiera pensado lo mismo. Venga, usted está contando unas cosas, nos está preocupando acá literalmente, vulgarmente nos está zarando el parche aquí, nos está, como se dice, nos está aquí perturbando. Venga, ¿qué va a pasar con nosotros? Atemorizando. Y él les dice, y Tomás dice, yo soy Tomás, de verdad, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eso es lo más lógico. El hombre racional piensa racionalmente, y es que si él se va a ir es a algún lugar, y si no nos dice a dónde va, pues ¿cómo vamos a saber? Y él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren esta palabra. Esta palabra tiene que ver mucho, perdónenme hacer un pequeño paréntesis en este pasaje, porque esto tiene que ver mucho con mi vida personal. Yo sentí que Jesús me estaba coqueteando por un tiempo, y comencé a sentir que me estaba llamando, me estaba haciendo un guiño al que yo me hacía el de la vista gorda, y miraba ese guiño como de soslayo, como que no tuviera que ver conmigo, pero hablé con Dios y le pedí un libro que me derrumbara todas las cosas que había leído. Y el Señor me conduce, Dios me lleva no sabía que era Dios, yo simplemente sentí una fuerza que me movilizó a dirigirme hacia una estantería. Y cuando yo abro este libro, que me sentí muy, muy inclinado a poder hojear, las primeras palabras que yo leí de ese texto era un sacerdote parafraseando este capítulo de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso fue lo primero que yo leí en ese texto. Y te digo que la palabra de Dios, cuando dice que es más penetrante que una espada de doble filo, ustedes saben que las espadas de doble filo son aquellas que, por un lado, así como ciertos cuchillos de carnicería o de pesca, tienen un filo por un lado y una especie de contrafilo aserrado, para que cuando salga haga más daño que cuando entra. Y el apóstol habla, el Señor dice que su palabra es más penetrante que espada de dos filos, que es capaz de disolver lo que es la mente, el alma y todas las resistencias que nosotros tenemos. Yo tenía mucha resistencia a la palabra de Dios, y cuando me topo con esto fue tan controversial para mí, tan molesto, tan confrontante, porque cuando tú has leído muchos pensadores y avatares y maestros de Oriente
y filosofías orientales y sabios. Pues tú crees, aún en medio de tu desesperación y de tu depresión, que sabes algo. Crees que sabes algo y no sabes vivir, no sabes nada. Si tú crees que sabes algo y no eres feliz, no sabes nada. No sabes nada de la vida. No sabes nada de la vida. Estás perdiendo el tiempo en este mundo. Si no buscas y te apresuras a buscar la felicidad, estás perdiendo el tiempo, acumulando cosas que cuando estés en espíritu las vas a saber así. Vas a saber así. Todo el conocimiento, cuando tú salgas de tu cuerpo, todo eso va a llegar a ti con tan solo pensarlo. Todo el conocimiento. Pero el amor no. Bien, esto me confrontó. Yo pensaba, ni Buda, ni Gurdjieff, ni Sai Baba, ni Saint Germain, ni Maitreya, ni Zoroastro, ni Maharishi, en fin. Ninguno de esos avatares espirituales que ha tenido la humanidad había dicho sobre sí mismo: yo soy la verdad, ni yo soy el camino. Y esto me confrontó hasta el punto que pensé, o Jesús es el más atrevido de todos, o esa sensación que siento que me está llamando, me está poniendo en aprietos con esto. Porque al leer que Él es el camino, significa que, como aquel viejo adagio que utilizaban los romanos, todos los caminos conducen a Roma, pues el propósito de un camino es llevarte a algo, es hacerte tránsito de un lugar a otro, de pasar de un estado a otro estado. Ese es el propósito de un camino. Estás de una forma y estarás de otra. Eso es un camino. La verdad. Y esto sí que me aporrió, eso sí que me atormentó. Porque yo era de aquellos que pensaba que la verdad era relativa. La verdad es mi verdad y es tu verdad. Yo era muy respetuoso. Yo respeto tu verdad. Esa es tu verdad y esta es la mía. Hagámonos pasito. Pero si la verdad existe, entonces no puede ser relativa. Si la verdad existe, entonces no puede ser relativa. Pablo, espéreme un momento, ¿usted qué me está diciendo? No nos pongamos aquí en espesuras filosóficas, porque existen los puntos de vista. Dependiendo del punto de vista en el que yo esté, pues voy a tener una verdad o voy a tener otra. El mito de la caverna de Platón, por ejemplo. No. Tu incapacidad de ver la verdad, el hecho de que nosotros veamos desde una perspectiva, no elimina el hecho de que exista una verdad. Que desde una perspectiva parezca que tú tienes una verdad y el otro tiene otra, es diferente a que exista una verdad. Existen muchas perspectivas, pero una verdad. Y la verdad dará cuenta de cuál es el sentido de todas las perspectivas o a dónde van a confluir todas las perspectivas. Y cuando Él dice, yo soy la verdad, significa que no importa tu perspectiva, no importa esto, lo que yo digo es eficaz. Lo que yo digo es verdad. Lo que yo digo no es para unos y para otros no. Lo que yo digo no es para el planeta Tierra y en Marte no se cumpla. Lo que yo digo es un mensaje completamente universal y verificable. Y verificable, veritas, verificable. Esto mismo que me conmovió a mí fue lo que de alguna manera también le ocurrió a Pilatos. Cuando le pregunta quis veritas, ¿qué es la verdad? Porque como romano instruido en filosofía griega, cuando le pregunta a Jesús qué es la verdad, él entiende que está hablando de algo muy profundo, ¿no? Y eso lo mueve un poco de su posición. Y yo soy la vida. Cuando él dice yo soy la vida, es como... o yo lo entendí en la medida en que fui leyendo y después recibí al Espíritu Santo, esa vida es la capacidad de curar la herida de la humanidad. Él es la vida porque Él es capaz de curar la herida de la humanidad, por eso Él es la vida. Él es el camino porque nos conduce al Padre, Él es la verdad porque es eficaz y Él es la vida
porque otorga al ser humano la cura para la herida que todos tenemos de nacimiento. A eso se refiere cuando se dice, cuando uno conoce a Jesús, nace de nuevo, da una vida o Sí, claro. da una vida nueva. Nace a la vida espiritual, a que ya no voy a vivir mi vida por lo que yo piense o me parezca, sino que voy a entender que hay otra realidad más allá que me va a enseñar principios que están por encima de los principios de la materia y que me va a hacer vivir de una manera diferente. O sea, es literalmente nacer de nuevo, es tener otra ciudadanía. Ya tenemos doble ciudadanía, en la tierra y en el cielo. Ya tenemos visa. Vamos entonces a dejar aquí, porque hemos avanzado relativamente poco, pero no hay afán, tenemos hasta diciembre. Oh, gracias Dios por tu entrega, gracias Dios por ser el camino, la verdad y la vida, y lo serás para siempre. Señor, algo sí es importante hoy, y algo quiero que ocurra, Padre, en mi humanidad, Dios. Pero sé que es conforme a tu voluntad que todos te conozcamos en una medida de revelación grande. Por medio de tu Espíritu Santo, que lo que es mentira en nosotros, que las mentiras arraigadas en nosotros, sean iluminadas por tu verdad. Gracias porque eres el camino y te hemos seguido. Y no quiero pasar estas palabras sin antes utilizarlas con poder, para que la vida que tú eres, que dices ser, que eres, y que comprobado, Señor, es que esa vida sea derramada en todos aquellos que estamos escuchando. Esa vida sea derramada en vicios, esa vida sea derramada en situaciones que estemos pasando de dolor en medio de la familia o en medio del trabajo. Y que esa vida sea derramada por el medio de tu sangre y de tu sacrificio en forma de gracia para cada necesidad que a la fecha cada uno de nosotros tenga. Y si hay un aspecto en los corazones de aquellos que estamos escuchando estas palabras que no han sido irradiados por el bálsamo de esta vida, Señor, hoy es la oportunidad y abrimos el corazón para que esta vida sea derramada en cada ápice, en cada espacio, en cada rincón de nuestro corazón. Amén y amén. Gracias a todos. Gracias. Hola. Es una estrella de mar. Si quieres hacemos una cita, una reunión y oramos y hablamos. Puede ser la próxima semana. Organizamos. ¿Tienes mi número? ¿Por qué no lo anotas? Anota mi número. Estamos en contacto. Claro que sí. Pero tu llamada es que estás Pero tu hijo lo tiene. Sí, tú lo tienes mi número. Ah, bueno, Y me pero es que él está por allá paseando y no. no sé dónde está. ¿Y tu esposo no No sé dónde está. Bien. ¿Verdad? ¿Y cómo te llamas? Ya de nuevo. Dale, claro. Esto lo hace. ¿Cómo llegaste? Yo tenía acá de una niña que era sociales que se llama Mayor. Esa ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo que ibas a encontrar? me dijo simplemente